Hola, hoy estamos con el doctor Renato Mejía Rodríguez, quien es cirujano de cabeza, cuello y maxilofacial y nos brindará algunos tips acerca de su especialidad. Hola Shakira, ¿qué tal? Soy el doctor Mejía, doctor Renato Mejía, soy cirujano de cabeza, cuello y maxilofacial. Fui formado en el Hospital Guillermo Almenar en Lima, parte del Seguro Social de Salud. Terminé la especialidad en el año 2025, ya bueno, prácticamente poco más de un año de especialista. Actualmente trabajo en la ciudad de Cajamarca, en el Hospital Regional, y parte del tiempo también estamos trabajando en la ciudad de Trujillo. Así que para resolver algunas dudas o dar algunos tips o convencer o desanimar a algunos colegas que estén próximos a brindar el examen de residencia, que no saben por dónde ir, quizás si están en la duda de escoger esta especialidad, ¿no? Entonces, vamos a darle. Sí, entonces el tema es si tuvieras que convencer a uno de estos postulantes al residentado médico, en menos de un minuto va a responder las preguntas el doctor, siendo su especialidad una de las más competitivas y también muy poco conocidas en nuestro país porque los especialistas están en los hospitales grandes. ¿Por qué elegir cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial, doctor? Bueno, como bien lo has dicho, es una especialidad que hasta para los propios colegas es poco de incertidumbre, ¿no? Eh, Es una muy bonita especialidad, una especialidad con un terreno muy amplio para quizás tirar a subespecializarse si lo deseas en distintas áreas, ¿no? Y chocamos mucho, o no chocamos, sino que compartimos mucho con otras especialidades como tu caso otorrino, ¿no? Con neurocirugía, con cirugía de tórax, con cirugía plástica, y necesitas una gran capacidad para de la anatomía de zonas tan pequeñas. eh, y, y bueno, ves cosas desde lo más sencillo, desde lo más simple, lo más cotidiano, hasta cosas sumamente complejas, desde el abordaje quirúrgico cuando se requiere, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué elegir la especialidad? Tienes mucho terreno para desarrollarte. Uno, dos, eh, hay muy pocos especialistas todavía en el país. Y bueno, sería bonito que en algún momento la especialidad, la formación de los especialistas saliera de Lima, porque prácticamente solo en Lima hay la especialidad, hay creo una plaza en Arequipa, pero lo que yo pienso es que deberían empezar a formarse servicios consolidados fuera de Lima, para eso se necesitan especialistas y formar escuela, ¿no? Y bueno, muchos especialistas fuera de Lima prácticamente nos hacemos o nos enfrentamos a los casos o solos o con un colega, dos colegas, mal que bien todavía, ¿no? Así que es un área, una especialidad para explotarla mucho. Muy cierto. Entonces, en nuestro país aún faltan más cirujanos de cabeza y cuello. Eh, O falta que se conozcan, ¿no? Ni los mismos directores de los hospitales conocen lo que hace un cirujano de cabeza y cuello. sí, por eso venía el realizar este video, ¿no? ¿Quién más que usted para que nos explique un poco acerca de su especialidad y responder a la siguiente pregunta? Porque se ha escuchado bastante que es una especialidad, si bien es cierto, muy demandante, pero también con cirugías muy complejas. ¿Usted cree que es un mito o es la verdad? Mm, No, no es totalmente real, pero a ver, no es de todo un mito, mejor dicho. En la especialidad es mucha demanda de conocimiento, ¿no? Porque ves muchas zonas, ¿no? Ves el área maxilofacial, el área nasosinusal, el área de la vía aérea superior, ves el área de la anatomía del cuello, que es una anatomía muy particular, ¿no? Es estructuras muy importantes en un espacio muy pequeño. Muchas de las cirugías que tenemos que realizar son más que con el objetivo quirúrgico como tal, es
de preservar estructuras fundamentales para la funcionalidad óptima del área que estamos trabajando, ¿no? Y la realidad es que hay cirugías complejas, por supuesto, muy complejas, largas horas parado, que demandan mucha paciencia a veces, ¿no? Para hacer las cosas como deben hacerse, ¿no? Quizás en la especialidad todavía, pues es un poco, yo lo sentí la especialidad no tan estresante quizás como otras que necesitas hacer guardias, esa es la parte buena, ¿no? Al menos en mi residencia yo hacía guardias, pero eran seis, entre sí, 5 o 6 guardias al mes. El primer ¿Nocturnas? año nada más. Ajá. Entre diurnas y nocturnas, Ah, ¿no? Al ya. menos en Almenara. Me parece que en otros hospitales, en MINSA, no sé, no estoy seguro, no hacen guardia, ¿no? Entonces, pero lo que sí, en cualquier momento, dependiendo de dónde estés, pueden llamarte un retén, porque a veces no hay nadie que pueda manejar una vía aérea y tú eres el encargado de establecer una vía aérea quirúrgica en el peor escenario posible, ¿no? Un paciente con un absceso, un paciente con una estenosis, un paciente que está al borde del paro respiratorio y con toda la presión que tiene eso encima, ¿no? Entonces tienes que tener la entereza de poder enfrentarte a esos retos. Eso es un procedimiento que debe ser rápido, pero es muy demandante y a veces muy complejo, ¿no? Hay cirugías sencillas, hay cirugías intermedias y hay cirugías de muy alta complejidad, ¿no? Sobre todo si te quieres dedicar a parte reconstructiva y bueno, al que le guste, bueno, se le explicará un poquito más a fondo, ¿no? Sí, y la cirugía que le ha durado, no sé, mayor cantidad de horas, aprox, ¿cuánto ha sido? Que recuerdes. A ver, de 9 de la mañana hasta 1 de la mañana. ¿Qué? Saca tu cuenta 12, 10, 13, 14, 15, 16 horas más o menos, estoy calculando. Ah, ¿No? Una paciente joven con cáncer de hipofaringe que, bueno, detalles más, detalles menos, terminó optando por cirugía y se le hizo una cirugía en conjunto con cirugía de esófago en Almenara, cirugía de esófago. ok. Hicimos una cirugía que fue una faringolaringectomía con tiroidectomía subtotal, disección bilateral radical de cuello y teníamos que reconstruir ese esófago, ¿no? Esófago Ya. hicimos ahí entró el apoyo de cirugía de esófago, que hizo una trocoscopía para hacer un ascenso gástrico, para reconstruir el tubo digestivo, ¿no? Y bueno, el paciente al tener una laringectomía total se estableció una vía aérea definitiva, ¿no? Un traqueostoma definitivo. Esa es la cirugía que más largo he estado. He tenido otras cirugías, pues, de corte de 12 horas, 14 horas. Sí, con pausas quizás para refrescarte, para comer, pero bueno, te acostumbras cuando tienes ese ritmo, ¿no? Cierto. Afortunadamente, mi sede puede dar esa opción al residente, ¿no? Y quien se interese más ser parte de quizás tirarse para la subespecialidad que se lo busque de microcirugía, ¿no? Pero Entiendo. date esa idea, ¿no? Y respecto más o menos a esos casitos que comenta, ¿cuál ha sido la cirugía o el caso que más le ha emocionado o ha marcado durante su residencia y que usted Bueno, diga, por esto amé cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial o no sé? mm, claro, mira, yo me acuerdo que cuando entré a la especialidad no tenía mucha idea tampoco de lo que hacía el cirujano de cabeza y cuello, ¿no? Sí, pues. Tiroides, por ahí, bueno, la verdad que no. Tiroides y a lo mucho que escuchas, ¿no? De repente hay gente que ya sabe que la parte maxilofacial, cuando hay fracturas faciales, pero recuerdo muy claro que el primer paciente, mi primer día residente, primer paciente en la visita, era una paciente postoperada de una mandibulectomía este, segmentaria, casi una hemimandibulectomía, parte de resección del maxilar superior por un tumor mandibular primario, ¿no? Y se le había hecho una reconstrucción, una segunda reconstrucción con un colgajo libre de peroné. Yo llegué, para mí eso era chino, no recuerdo la patología, no sé si era un tumor de células gigantes, una meloblastoma, la verdad, no recuerdo, pero eran términos totalmente nuevos para mí, ¿no? Entonces ahí vi que, uy, la cosa no se venía
tan sencilla, era aprender cosas nuevas que nunca había escuchado, ¿no? Y de ahí, a mí en lo personal, tuve la fortuna de como residente poder operar, por ejemplo, un paraganglioma o glomus carotidio enteramente, ¿no? Hacer de cirugías de disecciones complejas, reconstrucciones complejas, ¿no? Siempre con la venia y el apoyo de mis corresidentes, de mis residentes de menor año y obviamente de mis maestros, de mis asistentes, ¿no? Entonces hay muchas cosas, ¿no? Ese caso que te comento no salieron bien las cosas, era un caso bastante complejo, pero así es la especialidad, ¿no? Entonces uno tiene que saber que algo fundamental es que tiene que aprender oncología el cirujano de cabeza y cuello. Tiene que aprender a operar la parte oncológica, la parte maxilofacial de trauma y entre otras cosas va a poder desarrollarse en otros ámbitos, ¿no? Como la cirugía ortognática, incluso entrar al terreno de la cirugía estética. Aprender algo de rinoplastía también le va a servir para las reconstrucciones, ¿no? Pero siempre respetando los límites con otras especialidades, ¿no? Pero Cierto, y por aquí, así son las disculpa, cosas. ahí entiendo. Por aquí venía la siguiente pregunta de qué tipo de pacientes atiende un cirujano de cabeza, cuello y maxilofacial y cuáles son las patologías más frecuentes. O sea, más adultos, Bueno, niños, van de todo un claro. poco. Bueno, el cirujano de cabeza y cuello y maxilofacial va a atender pacientes desde que nacen, ¿no? No muchas veces, pero alguna vez le va a tocar atender a un paciente que ni siquiera ha nacido, ¿no? Y dar su opinión, ¿no? Por ejemplo, yo tuve hace un mes y medio, en el hospital de Cajamarca, un caso de que yo estaba por viajar a Trujillo y me llaman por un caso de un ginecólogo que se dedica a la medicina fetal había identificado un tumor en el piso de la boca, en un nonato todavía, ¿no? Ya. Este, y el paciente era no me acuerdo, pero no era del mismo Cajamarca, y había llegado con pródromos de trabajo de parto. Wow. Era domingo y yo no estaba de turno, yo viajaba en la noche, me avisan esto plan de 10 de la mañana. Y yo me voy a ver, veo esto, no había la opción de hacer tomografía, menos de resonancia, entonces nos basamos en la ecografía que hablaba de aparentemente un tumor sólido, ¿no? Pensando en un teratoma quizás, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si ese bebé salía y no podía ventilar? Quizás no iba a ser intubable, iba a fallecer. ¿Y qué Entonces, pasó? decidí activar un protocolo junto con ginecología, neonatología, que es el protocolo EXIT, ¿no? Que es hacer procedimientos eh, mientras el bebé todavía está conectado a la placenta. Entonces, se programó la paciente cesárea, sacamos el cuerpo, el tronco del bebé Ya. y decidimos examinar. Y yo estaba listo para hacer una traqueostomía con el feto, todavía con la circulación fetoplacentaria, ¿no? Eh, Aparentemente cuando lo examiné me parecía blando y decidí, traten de intubarlo. No se pudo intubar, pero le cortaron el cordón y afortunadamente el bebé pudo ventilar. Pero esas cosas tienes que saber decidirlas, ¿no? Yo estaba con todo armado para hacerle una traqueostomía a un paciente pues, creo que 2 kilos 800, ¿no? Afortunadamente no lo necesitó, ya luego se hará el estudio del caso, pero ¿no? Hasta pacientes de más de 100 años, sobre todo lo más común, esos pacientitos que vengan con un cáncer de piel avanzado, que no se hayan hecho ver, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero la patología más frecuente quizás sean tumores benignos, pequeños, ganglios y sobre todo, pues, o principalmente patología tiroidea tumoral, ¿no? Benigna y oncológica. Quizás eso es lo que más resalta en este país, ¿no? Sí, yo no sabía que, Pero por ejemplo, que me disculpe los tumores de piel, ¿no? O sea, el cáncer de piel lo relacionaba con el dermatólogo y ya, ¿no? Pero son realmente son distintos. yo, por ejemplo, te comento, uno sabe que existe una glándula submaxilar, una glándula parótida, pero nunca te has puesto a pensar si salen tumores ahí, cómo se operan, quién los opera. Ah, cierto. Muchos pensarán si es cáncer el cirujano oncólogo, pero realmente no están formados estrictamente en esta región. Y si es benigno, entonces aquí viene esto de acá, ¿no? Saber de que muchos de los órganos, ¿no? Lo vemos nosotros. Una fractura de los huesos de la cara, ¿quién maneja? El traumatólogo. Y yo ni por acá de médico general, de estudiante, ¿no? Y bueno, nos vimos a dar con Incluso esta para saber bonita hacerle sorpresa de que, interconsulta, ¿no? Sí. exacto, ¿no?
o poder derivarlos con la especialidad pronto. Yo he visto muchos casos de pacientes con lesiones en la cavidad oral que los dejan, pasan por el dentista, pasan por el médico general, y son lesiones y llegan y a veces nos encontramos con casos realmente tristes de una patología que está meses ahí cocinándose y era un cáncer, ¿no? Y el cáncer de cavidad oral es un cáncer sumamente agresivo, sumamente peligroso, ¿no? Y no se supo identificar los signos de alarma, ¿no? Entonces, para hablar de cada tópico tenemos una variedad, ¿no? Como te decía, desde niños, porque yo trabajé también en el Hospital del Niño de Breña, como asistente, y teníamos que ver pacientes con patología congénita, ¿no? Pacientes con, por ejemplo, síndromes de Goldenhar que tienen hipoplasia hemifacial, ¿no? Eh, Pacientes con secuencias como la secuencia de Pierre-Robin, con síndrome de Cruzón para hacer cirugía cráneo maxilofacial, ¿no? Pacientes con linfangiomas o malformaciones congénitas que pueden desarrollarse a los pocos meses o en los primeros años de vida. Quizás de las cosas más comunes en el paciente pediátrico, los quistes branquiales, bueno, más el adolescente, pero el pediátrico, pacientes con quistes del conducto tiroglioso. Me ha tocado operar pacientes pediátricos con cáncer de tiroides. Entonces, es muy bonito todo lo que se puede hacer y obviamente tener las herramientas para poder decidir cuándo operar, cuándo no operar, ¿no? Y yo siempre voy a irme con una frase que me enseñó mi papá de muy joven que yo lo veía, ¿no? El cirujano opera, el gran cirujano opera bien, pero el mejor cirujano, perdón, el cirujano opera, el gran cirujano sabe cuándo operar Ajá. y y el mejor cirujano sabe cuándo no operar, ¿no? Entonces, hay muchas cositas que en oncología a veces tenía un maestro que decía el cuchillo no lo cura todo. Y es cierto, ¿no? Es así. Entonces tienes que saber no solo cirugía, porque el que sabe solo de cirugía pues no va a saber mucho, tienes que correlacionar mucho con dermato, con otorrino, con cirugía tórax, neurocirugía, oncología clínica y incluso un poco de radioterapia, ¿no? Saber qué tipo de esquemas reciben tus pacientes, saber medicina nuclear es fundamental, ¿no? Saber endocrinología, al menos de tiroides, es fundamental en cabeza y cuello, para que no solo operes y lo dejes al paciente luego operado y ya no te encargas, ¿no? A mí me enseñaron que el cirujano de cabeza y cuello tiene que llevar a su paciente con cáncer de tiroides de por vida. Entonces, es mi filosofía de trabajo. Y entonces, ¿usted qué habilidades o cualidades considera que debe tener alguien que quiera dedicarse a esta especialidad? Bueno, primero que tiene que saber que al menos en la residencia, eh, tiene que saber que el R1 es el R1 siempre, pero va a tener la oportunidad de participar en las cirugías y que muchas veces va a estar muchas horas parado, porque a veces piensan quizás, no llego a conversar esto con otros, pero que hay es una especialidad quizás con cirugías no tan complejas, cortas, no lo sé, pero va a haber veces en las que el estándar sean 6 horas, 7 horas de cirugía, ¿no? Y ahí tienes que estar ahí. Y eso Y es una luego fortaleza que debes tener. usted, disculpe doctor, ¿entra a sala desde el primer día o es como que a tal mes tú vas a sala de operación? No, desde el primer día, al menos en Almenar, el residente de primer año debe estar arriba. No, el R3 al menos opera prácticamente todo en el hospital de Almenara, este, y necesitas a tu R1 ahí en sala para ser segundo ayudante. O yo al menos cuando me desempeñé como jefe de residentes quería que, obviamente el servicio funcione bien, pero el residente debe estar en sala, el residente quirúrgico, en mi forma de verlo, ¿no? Y, formarse viendo primero, luego ayudando y luego haciendo. Entonces, habilidades las vas a adquirir, no algunos serán más diestros, menos diestros, pero vas a adquirir habilidades quirúrgicas, pero tienes que saber que a qué vas a entrar, tienes que planificar, y esa es otra habilidad que yo recomiendo, planificar cirugías. No, no toda tiroides es igual, no todo cáncer de tiroides es igual, no toda fractura es igual. Obviamente todos siguen un patrón, pero te vas a encontrar con cirugías que no están escritas,
¿no? Yo hace 2 meses operé a un paciente que se había caído del caballo, había tenido una abulsión palpebral, se había destrozado la mitad del rostro, y hicimos una cirugía de prácticamente 11 horas acá en Cajamarca, con el apoyo de una cirujana oculoplástica que tuve la fortuna de poder ayudarnos acá, que venía de Lima, ¿no? Entonces, también saber las limitaciones o cuando no estás totalmente convencido, saber cuándo actuar en conjunto con otros, ¿no? Otros colegas, ¿no? Y bueno, así se dio y básicamente es eso. Y Y ya por a ver, último, si puede ayudarnos para elegir una plaza, o sea, de lo que conocen, ¿no? Aquí en salud está, en su caso, el hospital Almenara, que tiene, pues, ¿solo le han dado una plaza a Rebagliati? sí, esta es la actualización del 2026. ¿Cuántas plazas son? Uno, dos, Hay tres, 12, cuatro, cinco, entonces seis. también como hay poquitas, la gente tiene miedo de postular. Sí, sí, claro. Yo cuando postulé eran 7 plazas para el salud en Lima, ¿no? Eran tres para Rebagliati, miento, dos para Rebagliati, tres para Almenara, perdón, tres para Rebagliati, dos para Almenara y dos para Zagual. Oye, pero esos son Eh, solo libres, o quizás usted lo está no, contando no, como siempre han sido cautivos. libres, no, no hay plazas Ya. cautivas. Ah, Que ok, yo, que pues yo sepa ahorita no, no, no hay conseguimos plazas algo. cautivas, ¿no? Yo Ajá, hice la especialidad por Ricardo Palma, ¿no? En ya. el Hospital Almenara. Ajá. Entonces, sí, yo sí llevé clase, ¿no? Sí llevé clase de muchos cursos, de otros realmente no. Es parte de esto, que como todos, ¿no? Claro. Sobre todo de tesis, de metodología, de gestión, de esas cosas llevamos clase, ¿no? Y clases que me sirvieron mucho, ¿no? Como trauma facial, cirugía de tiroides, paratiroides, como curso como tal, ¿no? Muy interesante. Yo que puedo hablar que, pues, uno, hay que ser estratégico quizás para escoger las plazas, ¿no? Siempre quizás el beneficio, porque cuando tú ingresas a una plaza de salud, pues realmente tienes esos famosos 16 sueldos que uno extraña mucho, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, desde el punto de vista monetario, siempre una plaza de salud, por más de sea que no estés en el Perú, va a ser mejor en ese sentido. Quizás en el salud vemos más patología oncológica, que maxilofacial. Quizás fracturas más complejas por la naturaleza de los pacientes que sufren de fracturas llegan a MINSA y hay una fortaleza que debe trabajarse, creo, seguramente a posteriores, o al menos yo hablo por mí. Yo no es que no haya visto muchas fracturas, he visto fracturas complejísimas en el Hospital Almenara, pero muchas veces el encargado era el asistente y uno como residente ayudaba en las cirugías. También me tocó operar pacientes, ¿no? En ese sentido, y ahí necesitas material, ¿no? Entonces, Sí, sí, saliendo, yo operado más fracturas de asistente en un año que en los 3 años de residente. Ya no le tengo, como decía, un poco de temor a entrar en un sitio claro. donde no sabía porque, bueno, uno se hace, ¿no? Se va a hacer siempre como especialista. Eh, Uno, considerar el dinero, si es que es de tu importancia, ¿no? Dos, la ubicación, porque los hospitales, por ejemplo, Loaiza es céntrico, 2 de Mayo es céntrico, pero Cayetano es un poco alejado, y Politunano me parece que de los más lejanos al centro de la ciudad es María Auxiliadora, ¿no? Pero ocupas el Y tren. bueno, y en la salud, al menos Rebagliati y Almenara son bien céntricos. Obviamente, Almenara está en la Victoria, nunca me han robado, que es una zona picante, ¿no? Estamos frente a barrios altos, pero ese es el primer servicio de cabeza y cuello y maxilofacial. Ahí se creó la especialidad en el Perú. Entonces, con eso a una idea, ¿no? Creo que en este momento es el único servicio a nivel nacional que tiene uno o dos microcirujanos propios de la especialidad en el servicio, ¿no? Y son ellos mismos, sin depender de cirugía plástica o cirugía de mano, que son también los especialistas que quizás están más en boga a realizar microcirugía. Claro, y eso es una fortaleza para quien le interesa esta parte, ¿no? De la parte de microcirugía, que es otro tópico que se puede tocar extensamente, como muchos otros sobre la especialidad. Del área me parece que Alcides Carrión, ¿de dónde es? Ese es de De Huancayo, Callao, creo. de Callao. Ah, ya, ya, el del Callao. Ya, porque hay otra plaza en Arequipa, o había, no sé si no salió este año.
Sí, y por hay esa uno luz en la policía, pero creo que también. son tipo cautivas, creo que lo han considerado Sí, este año, porque muchas plazas han cambiado, ¿no? De libres a cautivos. sí, sí, pues, pero bueno, Pero son como hospitales ese, referenciales, ¿no? Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, no tenemos un INEM, al menos en, en salud ¿cómo que no tenemos un INEM. hacen ¿Ah? rotaciones externas o todos en su hospital? Sí, sí, o sea, va a depender mucho del apoyo que tengas de tus jefaturas, me imagino, y buscártelas en el extranjero, ¿no? Quizás aquí, yo no salía a rotar mucho, opté en tercer año por quedarme y tratar de operar lo más que podía, este, pero hay rotaciones en distintas cosas que puedes hacer, ¿no? Y ya quizás hagamos un video más extenso si se quiere hablar de algún tópico en específico o al colega que quiera más información, libre de hablarme por los medios digitales y consultarme y encantado de orientarle en lo que si decide por esta especialidad y se tiende esto a orientarlo antes de que empiece su bonita experiencia que es el residentado médico, ¿no? Claro, porque, bueno, yo tuve una rotación en INE y quedé un poco confundida respecto a que hace cirugía oncológica y luego hacían como una sub de cabeza y cuello, pero no sé si hasta ahora continúa o... Claro, yo tengo una opinión muy polémica quizás para este país, Claro. pero tengo entendido que acá el que puede hacer, solo en Perú solo existe, o sea, formalmente una subespecialidad para cabeza y cuello, que es cabeza-cuello oncológica, Ajá. ¿no? Pero quienes pueden acceder a esta sub es el cirujano de cabeza y cuello y el cirujano oncólogo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ya yo me reservo mis opiniones Claro. polémicas al respecto, pero obviamente INEM es cuna de grandes cirujanos y no va a dejar de ser INEM, ¿no? Es una gran formación. Antes existía cabeza y cuello como especialidad que formaba, pero obviamente para lo que hace el cirujano de cabeza y cuello acá en Perú te queda limitado, ¿no? Solo hacer la Cierto, parte oncológica. Y ya hablar propio de la especialidad es muy distinta a muchos lugares del mundo. En Perú es única, ¿no? cierto. Entonces, bueno, esperemos que estén listos para entrenar y no se olviden de seguir al doctor en sus redes, ahí está su QR. Si tienen más dudas acerca de la especialidad, que les vaya súper bien en la decisión. Y creo que ya nos aclaró muy bien el panorama. Y nada, gracias doctor por esta oportunidad y por el tiempo que nos ha brindado. No, a ti, Shakira, por permitirme hablar de lo que más me gusta, que es mi especialidad, ¿no? Y nada, Sí, y más encantado que de esté para ayudar servir. a cualquier colega y cualquier consulta, quizás ya cuando sean residentes, sobre algún caso. A mí siempre me ha gustado el tema de poder discutir los casos, ¿no? Y a veces uno no tiene esa confianza quizás inicialmente con sus asistentes, porque esta parte ya es para dedicarle a los propios, quizás a los propios ya futuros residentes que logran acceder a la especialidad, ¿no? Así que el gusto ha sido mío y ante cualquier cosa, y está dejando mis redes, quizás no soy muy activo, pero ahí están. Y Escríbanle nada, al DM y sí va a responder, no se preocupen. Obis. Lo máximo. Creo que faltan 2 minutos y se va a acabar esto. Antes podía, la pandemia hacía muchas de estas cosas y era ilimitado, pero acá me dice, ya, 40 minutos creo que es ahora. acá dice 1 minuto y medio y se acaba. ¿Por qué será así? Claro, o sea, creo que ahora te dan 40 minutos de libertad. Ay, ay, y luego. Luego ya te botan. Como en la residencia. Ay, no puedo. Todo se conjuga. Todo el mundo conspira para eliminarme. ¿Qué es esto? Gracias, doctor, lo máximo. Voy a Ya, preparar Shakira, a ti más más bien. presentaciones así cuando usted. Imagínese, me esforcé. De tus casos, por ejemplo, se puede discutir, ¿no? Ah, sí, sí, Les, tengo uno. Le voy a enviar video. ¿qué hay? ¿Qué Hablando hay? del cáncer de lengua de una Ahí está. abuelita.
Ay, ay, ay. Pobres abuelitos. ¿Dónde meten la lengua? Ah, bueno, pues es verdad. ¿Se acuerda de la señora para reportar el caso del melanoma mucoso nasal? Que ¿Qué fue? usted hizo la revisión. O sea, yo lo estoy escribiendo. Le paso para que lo revise y tipo lo publicamos, pues como usted sabe de eso también. ¿Qué opina? Ya, pero ¿qué Y dijo ha vuelto a oncología? sangrar. Pucha, chaval.